Muy buenas tardes, otro martes que estamos acá en Uruguay es Noticia, el tradicional magazine de noticias del Uruguay que llevamos acá en nuestra Casa de la 60, un programa típico, distinto, en el que voy a estar conduciendo la primera parte, donde estamos con el tradicional picadito de noticias, cosas que han pasado en estas semanas, y después sobre la segunda parte del programa estaremos disfrutando de la entrevista que Daniel, el ruso Piciotano, nuestro co-conductor del programa, le realizó a Gonzalo Redobledo, candidato a diputado nacional por el espacio 2603. Pero bueno, como decíamos, después de unos días, unas semanas hemos vuelto, estamos acá para charlar, estamos al día de lo que son las elecciones en nuestro querido país, donde se va a definir el futuro y el próximo gobierno. Muchas cosas han pasado, muchos candidatos han venido acá a Buenos Aires, especialmente los del partido gobernante del Frente Amplio, con quien hemos charlado y con quien hemos hablado en esta visita. Uruguay pone en juego muchas cosas, se puso en discusión muchas cosas preestablecidas que el Frente Amplio decía que hay que continuar. El Partido Nacional ha sido crítico, al igual que el Partido Colorado, pero bueno, ya para eso nos vamos a estar metiendo en el tradicional picadito de noticias. Si le parece a nuestro compañero, a nuestro amigo Mariano, vamos a estar poniendo ya las primeras plaquitas del picadito de noticias, que dice así: multitudinaria caravana del Frente Amplio por Montevideo. El presidente del Frente Amplio se refirió a la situación del Partido Nacional y dijo que afecta la democracia del país. El Frente Amplio realizó una multitudinaria caravana en Montevideo sin la presencia de la fórmula presidencial en la capital. El presidente de la coalición de izquierda, Javier Miranda, afirmó que es una forma de convocar a la población más allá de las fuerzas políticas. La caravana fue la previa del acto de cierre de campaña que se realizará el próximo miércoles 23 de octubre. Desde estos tres puntos de la ciudad partieron la caravana militante que se conjugaron en el Palacio Legislativo. ¿Qué decir? La verdad que estamos en las vísperas de lo que son las elecciones en nuestra querida República Oriental y podemos decir que la intensidad proselitista está muy activa y que el Frente Amplio sorprendió con una caravana histórica por la ciudad de Montevideo de cuadras y cuadras y cuadras. Hay una foto de la Rambla que es impactante, que muestra lo que fue la convocatoria a esta caravana. En otro marco, siguiendo con las noticias que acá tenemos reservadas para charlar, dice que el 49% de los uruguayos cree que el Frente Amplio logrará su cuarto gobierno consecutivo. El Frente Amplio obtuvo una ventaja de 5 puntos porcentuales por sobre el Partido Nacional según esta última encuesta. La izquierda encabeza las preferencias populares con un 33% de adhesión, mientras que los nacionalistas alcanzan el 28% y el Partido Colorado no logra despegarse del 7%. Asimismo, el 49%, o sea, casi la mitad de los uruguayos creen que el Frente Amplio ganará las elecciones. Después, en esta nota se sigue explicando, dice que los demás partidos no sumarían el 3%. ¿Qué es lo que se desprende de esto? La tendencia que se viene charlando en estos días previos, donde el Frente Amplio con el correr de los días estira la ventaja, acentúa la diferencia en función de una discusión que se ha dado, que es la gestión. El Frente Amplio viene discutiendo los hechos de gobierno que han hecho a lo largo de estos 3 mandatos, bajo el eslogan, ¿no?, sostener lo bueno y mejorar lo malo. El Partido Nacional se estancó en un 28%, según esta encuesta, y el Partido Colorado no levanta. La verdad que Talvi viene haciendo campaña y viene intentando levantar un partido que lejos está de sus años dorados. En otro orden de cosas, el portal de noticias, ¿no?, y el diario El Observador plantea en esto, ¿no?, de lo que ha pasado y que ha sacudido las noticias en el Uruguay, que habla de lo que sucedió en Colonia, donde el intendente Moreira tuvo que renunciar y bajar su candidatura en el Senado. Y acá nos vamos a detener un poquito. ¿Qué pasó? El intendente de Colonia, Carlos Moreira, renunció al Partido Nacional para no afectar el resultado electoral en momentos en que el directorio blanco ya tenía la decisión de expulsarlo, aunque no lo había comunicado oficialmente. ¿Qué es lo que sucedió? Aparecieron 2 audios donde una joven del departamento de Colonia le pedía una pasantía en el municipio y el intendente pidió favores sexuales a la joven. Este hecho fue repudiado rápidamente, ediles
del Frente Amplio en Colonia habían pedido la renuncia al intendente en caso de que él no la, que terminó pasando, que terminó presentando la renuncia. Este lunes iban a pedirle a la Junta Departamental de Colonia la separación del cargo del intendente del Partido Nacional. El Partido Nacional generó una respuesta orgánica a través de un comunicado que dice así: visto los hechos suscitados en las últimas horas a raíz de la aparición de audios que involucran y comprometen al intendente Carlos Moreira, considerando que el directorio del Partido Nacional dispuso la intervención inmediata, como la establece la Carta Orgánica de la Comisión de Ética del Partido Nacional, que dicha comisión se reúne en la jornada del sábado 19, recibió al doctor Moreira, luego de lo cual elevó un informe para la consideración de este cuerpo. El directorio del partido se presentaba a considerar dicho informe cuando toma conocimiento de una nota del intendente Moreira por la cual esta renuncia al Partido Nacional, donde presenta la renuncia al Partido Nacional y a su candidatura a la senaduría. El directorio del Partido Nacional por unanimidad resuelve: 1. Tomar conocimiento y aceptar la renuncia de Moreira en esta colectividad política y a la candidatura de la senaduría. 2. Comunicar el archivo inmediato. La verdad, una vergüenza lo que sucedió en Colonia, donde la verdad la política muestra una de sus peores facetas. En otro orden de cosas, La Diaria, el portal de noticias, uno de los portales más leídos del Uruguay, habla sobre Talvi, quien está dispuesto a formar una coalición de gobierno con cabildo abierto. El lunes, en el ciclo Zona de Encuentros, en Zona América, el candidato del Partido Colorado, Ernesto Talvi, afirmó que en un escenario de coalición llamaría a todos los partidos que tengan representación parlamentaria. Talvi abrió la posibilidad de negociar con cabildo abierto, con lo que hasta el momento había mostrado resistencia. No soy quien para ponerle límites a nadie, la coalición va a ser para después del 27 de octubre. Y agregó: el 28 nos vamos a tener que sentar a conversar y veremos si nos ponemos de acuerdo o no, dijo el dirigente de un partido colorado que está cada vez más hundido, más estancado en lo que sería el fondo de estas elecciones, si lo miramos desde un punto de vista futbolístico. También es cierto que el Partido Colorado y Talvi dejó entrever en estas últimas semanas que estarían dispuestos a acompañar la candidatura de Lacalle Pou en caso de que éste accediera a una segunda vuelta, algo que parece poco probable según los últimos números, y lo charlábamos recién a raíz de lo que decían algunas encuestas. Muchos ya dan por sentado que Martínez, el exalcalde de Montevideo, va a ser el próximo presidente de la República Oriental del Uruguay. Pero la campaña no solo se quedó en Montevideo, sino que además llegó a Buenos Aires. Y con ella llegaron diferentes candidatos y diferentes personalidades de la República Oriental. Entre ellas, la fórmula presidencial Daniel Martínez Villar, quienes estuvieron en Buenos Aires. En el diario lo que hicimos fue ver cómo se vivió también en Argentina esta llegada frente amplista a Buenos Aires. El diario Tiempo Argentino, en su portal de noticias, pone: un triunfo de Alberto Fernández sería una buena oportunidad para el Uruguay. Gonzalo Siblia, diputado por Montevideo por el Frente Amplio y secretario general del Partido Socialista Uruguayo, define que un camino inteligente para ambos países es llevarnos bien y abordar política para caminar juntos. Las elecciones en Uruguay son el 27 de octubre. Uruguay también define su futuro el 27 de octubre próximo, en paralelo con la Argentina. Ese domingo también se realizan las elecciones generales y las campañas de los dos grandes partidos incluyen a Nuestra Orilla del Plata. Por estos días, varios de los candidatos y muchos dirigentes cruzan el río para plantear sus palabras en Buenos Aires. El caso de Gonzalo Siblia, diputado por Montevideo por el FA y secretario general del Partido Socialista Uruguayo. Siblia aseguró, acá hay un textual bastante interesante que dice: somos internacionalistas y no podemos obviar la mirada sobre el proceso argentino. Ver las consecuencias de la política de Macri en la Argentina es tremendamente triste. Aspiramos a que el pueblo argentino pueda tomar la decisión de salir a la situación crítica en la que la atraviesa. Para el Uruguay es una buena oportunidad. La verdad que, como venimos charlando en otros programas, las dos elecciones están atravesadas íntegramente. Los dos procesos políticos hacen ruido
Digo, de hecho, hasta la caída estrepitosa de Mauricio Macri, Talvi, el candidato del Partido Nacional, ponía como ejemplo lo que sucedía en Argentina. A raíz de los últimos números y de lo que fue las elecciones de las PASO, el candidato del Partido Nacional ha decidido despegarse y ha decidido plantear una agenda crítica con la Argentina y el proceso de Cambiemos. Lo mismo le está pasando con Chile. Chile, otro país que el Partido Nacional, principalmente y el Partido Colorado, habían tomado como ejemplo y que los últimos acontecimientos hacen replantear la estrategia política de este partido legendario nacional. En otro orden de cosas, el diario Página 12 acá de Argentina se hizo eco con la visita del candidato a presidente por la fórmula del Frente Amplio, Daniel Martínez. Para la derecha uruguaya, la Argentina de Macri es el paraíso. El candidato de izquierda destacó los logros en 15 años de gobierno frente amplista y criticó a su rival, Lacalle Pou, por señalar que en el Uruguay están peor que Argentina. Además, adelantó que tendrá un encuentro con Alberto Fernández. El Frente Amplio realizó en un teatro porteño cerca del 11 un multitudinario acto, donde se pudo ver a todos los sectores que componen lo que se llama el Departamento 20, desde el MPP, el Partido Socialista, el Partido Comunista, sectores de la vertiente, comités de base. Se pudo ver un espíritu electoral muy fuerte, que dejó varias definiciones. En ese recuento, que un poco acá lo explica el diario Página 12, tanto el candidato a presidente como a vicepresidenta recordaron estos 15 años de gobierno y de logro, haciendo un paralelismo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en Uruguay en caso que gane el Partido Nacional? Y ponían de ejemplo los 4 años de Mauricio Macri. Como bien decía el diario Página 12 y lo toma el diario El Observador de Uruguay, Martínez aspira a una mejor relación con el kirchnerismo. Los dos candidatos esperan poder felicitarse el 27 de octubre, destaca en su nota El Observador y agrega: una rapisa con libros en una sala de prensa es ante todo una biblioteca para la foto. Al revisar los títulos que colman los estantes del comando de Alberto Fernández, candidato presidencial argentino por el Frente de Todos, se ven libros repetidos, una mayoría presencia de Juan Domingo Perón, varios sobre Lula da Silva y alguna crítica al modelo de Cambiemos. Escondido entre la literatura peronista también se puede ver en su lugar en la repisa La carrera del ingeniero y la biografía del candidato frente amplista Daniel Martínez. La verdad que lo que sucedió en esa reunión, fue muy importante. Convengamos que la Argentina y el Uruguay vienen de procesos tal vez discontinuos, especialmente en el último periodo de gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Hubo algunos cortocircuitos entre el gobierno frente amplista y el por entonces Frente para la Victoria, pero la casi nula relación que tuvieron con el gobierno de Cambiemos hace que esta cuestión de la esperanza, ¿no? Esto de volver a poner en sintonía un continente que hoy está absolutamente dividido, donde hubo un retroceso de los sectores populares y de los gobiernos progresistas que hoy empiezan a revertir la tendencia, donde podemos ver en Uruguay el Frente Amplio ratificando probablemente su conducción de gobierno, Argentina recuperándola con el Frente de Todos, Bolivia, que tuvo elecciones la semana pasada, en el día de ayer, antes de ayer, porque hoy es martes, manteniendo esta postura, ¿no?, ligada a gobiernos del sector progresista defendiendo los intereses de los trabajadores, y Ecuador y Chile entrando en crisis, ¿no? Estos gobiernos que vienen a repetir las propuestas y las fórmulas del Fondo Monetario Internacional, algo que esgrimen en el Partido Nacional y en el Partido Colorado. Por último, el portal de noticias argentino Infobae se hizo eco de lo que fue la visita de Pepe Mujica, que estuvo en el auditorio del Sindicato de Trabajadores de los Trenes, los ferrocarriles, donde además tuvo un encuentro con el expresidente y donde le hablaron a los jóvenes, algo que Mujica le viene haciendo hace tiempo, desde los encuentros en Brasil con los foros de Porto Alegre,
hasta lo que fue hace 15 días, se pudo ver a un Pepe Mujica, quien es candidato a senador nacional por la 609, que intenta volver al Senado con esta idea de poder ser la voz que ayude a los jóvenes y la política. La verdad que fue una visita importante, la verdad que fue una visita que volvió también a juntar a la hermandad uruguaya frente amplista y que esto, ¿no?, ratifica la necesidad de profundizar, ¿no? Mujica habla de profundizar lo que han sido las políticas públicas del Frente Amplio en los últimos 15 años. ¿Qué agregar de la campaña? Un poquito esto que hemos charlado muchas veces. Hemos hablado con todos los sectores políticos que están atravesando la vía electoral y no hemos tenido respuestas, salvo del Frente Amplio, con quien hemos hablado con diferentes candidatos. Ahora nos vamos a meter, y será el cierre del programa, con la entrevista con Gonzalo Reboledo, pero queremos desearles a todos nuestros compatriotas que iremos a viajar el día domingo un buen viaje. Más allá de qué sector político se decida votar, es importante fortalecer la democracia y la participación popular. Está no solo en juego la elección del próximo presidente por los 5 años, sino que la democracia gane un paso más en su consolidación como sistema político y social. Esperemos que se transcurra en paz, en armonía, y que sea una victoria del pueblo. Lo que vamos a hacer ahora es ir a un corte, y cuando volvemos, si les parece, nos metemos de lleno en lo que fue la entrevista realizada por Daniel Picciotano a Gonzalo Reboledo. Bueno. ¿Contás? Vamos, 3, 2, 1, adentro. Bueno, buenas tardes. Estamos una vez más aquí en Uruguay es Noticia. Hoy con un invitado especial, razón por la cual estamos únicamente con esto. Es un candidato por el Frente Amplio a diputado. Es el amigo Gonzalo Reboledo, que se presenta por la lista 2603, más conocida como 2603, como le dicen los muchachos. Buenas tardes, Gonzalo. Buenas tardes, un gusto estar acá, una alegría en este programa que intenta llegar a los uruguayos residentes en Argentina y bueno, obviamente en medio de una campaña electoral, ya jugando los últimos días, prácticamente que en los descuentos. Bien, tenemos la oportunidad de hablar con vos, razón por la cual te pedimos que hagas una pequeña síntesis de cuáles son los puntos más destacados en el programa del Frente Amplio, que hay mucho para hablar, es cierto, sí, pero ¿qué es lo que destacarías vos y qué se destacan desde la 2603? Bueno, en primer lugar, yo creo que el programa mismo del Frente Amplio es un punto en sí mismo a destacar, porque en primer lugar es el único partido que presenta un programa único. En Uruguay los partidos políticos tienen tantos programas como tendencias internas tienen, lo que para nosotros desnaturaliza la función y el cometido del partido político. El partido político debe tener una unidad, por lo menos programática, cuando no ideológica. En el caso del Frente Amplio, además de tener un programa único, que eso de por sí ya es destacable en nuestro país, ese programa además lo construyen todos los Frente Amplistas, que también es un aporte importante a la construcción democrática y a la política y al hacer política en nuestro país. En ese programa que participamos en su construcción todos los Frente Amplistas, además de militantes, de gente que tiene que ver con cada uno de los temas, tanto porque lo afectan en su vida cotidiana y participa de los mismos como usuario, también participan quienes son funcionarios o de alguna forma trabajan en cada uno de los temas, participan y lo construyen profesionales y compañeros que han estudiado y se han preparado y capacitado en cada uno de los temas. Por lo tanto, este programa tiene una riqueza que desde nuestro punto de vista lo hace único, porque participan quienes saben del tema, participan quienes padecen o viven la circunstancia y la peripecia de necesitar del tema, y también lo construyen y participan los que trabajan en el tema. Por lo tanto, creo que tiene
la fase teórica, que para nosotros es muy importante, pero también la consecuencia práctica que necesita tener cualquier programa, porque no es solamente un enunciado de buenas intenciones. Los programas deben de tener impacto en la vida social y para eso se crean. ¿Cuáles son los puntos destacados del programa? Y aquí cada Frente Amplista tiene un enfoque sobre el programa que hace a su sensibilidad y a su paladar. El programa es muy abarcativo, es un programa que desde nuestro punto de vista intenta dar respuesta a toda la problemática nacional. Pasamos desde la vivienda hasta la primera infancia, desde la seguridad social hasta la defensa nacional, desde las relaciones internacionales hasta el funcionamiento de la economía. Por lo tanto, hay para todos los gustos. Lo que a mí, como ciudadano, como persona en la edad en la que me encuentro y como lo que ha significado mi trayectoria vital, tiene mucho para aportar este programa y que desde nuestro punto de vista lo diferencia y además da cuenta de una sensibilidad especial que tiene el Frente Amplio que no noto en los otros partidos, tiene que ver con la educación y con la descentralización educativa. Para nosotros es fundamental seguir invirtiendo en educación, seguir avanzando, porque la educación ha sido en nuestro país el motor y la polea de avance y de conquista de derechos, y además significa y le da al país una ubicación en el contexto internacional que hoy tiene gracias a que se ha ido avanzando en este sentido. Y la descentralización educativa tiene que ver con una forma de concebir la democracia, la igualdad, pero también el desarrollo de un país en forma equitativa. Entonces, nosotros pasamos en los últimos 15 años del discurso de la descentralización a la descentralización propiamente dicha. Hoy tenemos una universidad de la República distribuida en todo el territorio nacional. Venimos de más de 100 años de país independiente en el que teníamos una sola universidad y estaba toda en Montevideo. Desde que el Frente Amplio es gobierno, o sea, desde hace 15 años a la fecha, tenemos la Universidad de la República distribuida en todo el territorio nacional, pero además tenemos una segunda universidad que es la UTEC, la Universidad Tecnológica, que había sido hasta este momento una necesidad casi que pedida a gritos, no solo por quienes la solicitaban, sino porque el país necesitaba capacitar a nuestra gente en este tipo de tarea, de trabajo. Exactamente, porque el mundo hoy se dirige a estas nuevas habilidades. Hoy el trabajo en el mundo, la conversión y la transformación del trabajo basado en las nuevas tecnologías requiere de habilidades que se desarrollan en esta universidad y no en la Universidad de la República. Por lo tanto, esta universidad que hoy tiene 7 sedes y que todas las sedes están en el interior del país, está dando respuesta a una necesidad del país, pero también de la gente del interior del país. Usted fíjese, yo hace unos días estuve en el departamento de Rivera, en donde hay una UTEC, y allí nosotros estuvimos participando de lo que era una clase. Allí la docente le preguntaba a los alumnos de qué localidad eran, y allí iban levantando la mano. Entonces estábamos en el Rivera. ¿Cuántos alumnos hay de la capital? Y en una clase de 40 personas levantaron la mano 7 u 8. De la capital Rivera. De Rivera. ¿Cuántos hay de Tranqueras? 9 o 10. ¿Cuántos hay de Tambores? 7 o 8. ¿Cuántos hay de Curtina? 9 o 10. Gurises de Curtina, que es una localidad que tiene 300 habitantes, de Tranqueras, que tiene 1500, de Tambores, que tiene 600, nunca iban a poder acceder a una universidad, a una educación terciaria y mucho menos a capacitación para poder llevar adelante tareas que requiere el mercado laboral del futuro, que ya está empezando a requerirse y a demandarse en nuestro país. Por lo tanto, yo creo que ahí el Uruguay ha tenido un avance y una inserción internacional gracias a que hubo un partido que puso el foco ahí, en la educación y especialmente en este tipo de educación y con este tipo de distribución en el territorio. Por lo tanto, allí creo que hay un foco o
una apuesta y una propuesta en el programa del Frente Amplio que lo identifica y lo distingue. Hay una segunda apuesta que a mí me parece que es sustantiva y tiene que ver con el acceso a la salud. Desde que el Frente Amplio Gobierno se ha hecho una transformación del sistema de salud. Nosotros, quienes tienen mi edad y más, nos criamos en un país en el que la salud, al igual que muchas otras cosas, era considerada un bien de consumo y que al que podían acceder aquellos que tenían poder adquisitivo y obviamente cuanto mayor poder adquisitivo, mayor era la calidad de ese bien de consumo. Sí, además es fundamental el concepto. Si la salud es un bien de consumo, es un bien social. Exactamente. Por eso. Eso es fundamental. Acá nosotros lo vivíamos como una naturalidad. Obvio. Yo siempre le cuento a mis hijos que obviamente han tenido la suerte de criarse y de desarrollar su vida, la mayor parte de la misma, en un gobierno del Frente Amplio, hay cosas que no las vivieron. Y digo por suerte porque no me gustaría que mis hijos hubieran tenido que pasar esto que yo les voy a contar. Cuando yo era chico, para poder acceder a la salud, o se pagaba, o el Estado te daba un carnet de color verde, que popularmente se conocía como el carnet de pobre. Y con el carnet de pobre vos podías acceder a la salud pública. ¿Qué pasa? Te tenías que llevar las jeringas porque no había, las gasas porque no había. Si tenías la desgracia de que te tuvieran que internar, tenías que llevar las sábanas porque tampoco había. Y obviamente el servicio y el servicio de hotelería, como se le dice a los hospitales cuando se internan, era absolutamente deficitario. Para que se hagan una idea, en el año 98 mi padre tuvo una ACV y lo tuvimos que internar de urgencia en un sanatorio público porque nosotros no teníamos ingresos como para poder pagar la salud privada. Y para que ustedes se hagan una idea, la camilla en la que iba mi padre la tenían que llevar en el aire porque faltaban tantas baldosas en el sanatorio que llevarlo rodando era perjudicial para el estado de salud de mi padre, porque iba a los saltos arriba de la camilla. Entonces, los enfermeros tenían que llevarlo en el aire porque no podía circular la camilla por los corredores del sanatorio. Esto es como síntesis de lo que era la salud. Para que se hagan una idea, mi padre estaba en un piso y nosotros para ir al baño teníamos que bajar o subir 2 pisos más porque no había baños habilitados ni en el piso donde estaba mi padre internado ni en el siguiente. Teníamos que bajar, quienes estábamos allí acompañando, haciéndole el aguante al viejo, teníamos que hacer esta peripecia para poder acceder. Hoy los servicios de salud de nuestro país están accesibles a todo el mundo. Para que se hagan una idea, desde que el Frente Amplio es gobierno a la fecha, hay 700.000 uruguayos que no accedían a la salud y hoy acceden. 700.000 en un país de 3 millones. Yo siempre digo, en Uruguay viven 3 millones de habitantes. Uruguayos somos casi 4 millones. Claro. Hay muchos uruguayos que no están en Uruguay. Pero volviendo al tema de la salud, hoy hay 700.000 uruguayos que acceden y que antes no accedían. ¿Por qué acceden? Primero, porque se ha incorporado al mercado laboral de forma formal a una cantidad de sectores que antes trabajaban en negro. Trabajadores que históricamente han sido relegados, pero que históricamente han explicado la riqueza del país, como son los peones rurales. Los peones rurales han tenido sobre sus hombros la responsabilidad de generar la riqueza de nuestro país y nunca habían estado en caja. Nunca habían aportado al Banco de Previsión Social. No se jubilaban nuestros peones rurales. No solo que no se jubilaban, no tenían 8 horas. La discusión de las 8 horas en Cámara tuvo intervenciones de mucha elocuencia de la oposición en la que decían que era una locura pensar equiparar el trabajo en el campo al trabajo en la ciudad. El trabajo en el campo requiere y demanda de más horas de trabajo, por lo tanto la gente de campo tiene que trabajar más. Esta ley de 8 horas para el trabajador rural salió sola, pura y únicamente con los votos del Frente Amplio. Los hijos de los trabajadores rurales hoy tienen acceso, sin carnet de pobre, porque ya no existe más, a la misma salud
que tienen los hijos de un legislador, de un empresario, de cualquier ciudadano de nuestro país. Por lo tanto, el acceso a la salud de 700.000 personas se explica por esto. Las empleadas domésticas, hasta hace 4 años en nuestro país, no tenían ningún tipo de derecho. Claro. Del punto de vista social, era aceptado que las trabajadoras domésticas no aportaran a la previsión social, no tuvieran seguro de trabajador. Y sus hijos, obviamente, no gozaban de los derechos de los hijos de cualquier trabajador. Por lo tanto, una trabajadora doméstica, si quería que su hijo tuviera acceso a la salud, con lo poco que ganan, tenía que pagárselo. Hoy, los hijos de las trabajadoras domésticas y de los peones rurales pueden acceder al mismo servicio de salud de forma gratuita, en la que no pagan los medicamentos, que esto también es un aporte del Frente Amplio, que cualquier otro ciudadano del Uruguay. Pero además, y no menos importante, los jubilados en nuestro país acceden a la salud en forma gratuita, no pagan órdenes y no pagan medicamentos. Esto es absolutamente novedoso, porque en nuestro país una persona trabajaba toda su vida, cobraba una jubilación de hambre y después, cuando más necesitaba el servicio de salud, lo tenía que pagar por afuera porque la jubilación no se lo contemplaba. Por lo tanto, ahí explicamos los 700.000 nuevos usuarios de un servicio de salud que ha mejorado infinitamente en lo que ha sido su capacidad de acceso, ha mejorado infinitamente en sus instalaciones, claro, porque las ha multiplicado, ha creado nuevos hospitales, pero ha mejorado sustantivamente los que tenía, pero además le ha dado beneficios a una cantidad importante de uruguayos que necesitaban y que no tenían forma de acceder. Por ejemplo, las operaciones de ojos. 90.000 uruguayos hoy ven, gracias a que el Estado se hace cargo de las operaciones de cataratas y de otras afecciones oculares que tenían uruguayos, que costaban de $4.000 para arriba poder operárselas. Durante décadas, centenas de uruguayos quedaban sin ver, pudiendo acceder con unos pocos dólares, que para el Estado son pocos, pero para el bolsillo de mucha gente es una cantidad a la que no se accede. Sin embargo, ahora esto es un beneficio del que disfrutan. Por lo tanto, la educación y la salud son dos temas que en el programa del Frente Amplio se destacan y que desde nuestro punto de vista se pone énfasis porque ahí va la vida del país. Perfecto. Acá estamos con los compatriotas que son exiliados por cualquier razón que sea, y estamos viviendo fuera del país. El voto en el exterior es una de las cosas que está contemplada en el proyecto del programa del Frente Amplio. ¿Cómo es eso? Bueno, ahí nosotros hemos trabajado, de hecho en este momento hay una comisión en el Parlamento que se crea a instancias de los legisladores del Frente Amplio. Nosotros creemos que el ser uruguayo no se pierde, la ciudadanía no se pierde cuando uno no está en el país. De hecho, hoy tenemos la peor de las injusticias, porque no es que no se les permita votar a quienes no están en el país, se les permite votar a aquellos que tienen dinero para hacerlo. Entonces, no solamente es injusto, sino que además es lo más iniquitativo que se pueda pedir. Acá lo que tenemos es una injusticia doble. Primero, porque no les brindamos las mismas facilidades que tienen los uruguayos que residen en Uruguay. Y segundo, porque creamos una distancia y una diferencia entre los que tienen acceso, los que tienen poder económico y los que no. Porque los que tienen poder económico pueden pagarse un pasaje e ir a votar al Uruguay. Sin embargo, aquellos que no tienen, por diversos motivos, y uno de los motivos por los cuales tenemos exiliados en el exterior, uno de los motivos es el económico. El económico. Por lo tanto, uno debe de entender las razones y lo que debemos hacer es tratar a todos los uruguayos en un régimen y en pie de igualdad. Que esto es una vocación, y yo la distingo solo del Frente Amplio. En todos los temas en los que podemos debatir y profundizar, existe un solo partido político con voluntad de trabajar y de tratar a todos los uruguayos de igual manera. Y tratarlos de igual manera significa que entendamos los puntos de partida desiguales para poder trabajar sobre los mismos.
Porque de nada sirve que nosotros hagamos de cuenta que todos partimos del mismo punto, de la misma base, y los tratemos a todos como que fueran la misma cosa. No es lo mismo un niño que nace con todas sus necesidades básicas resueltas, con una familia que acompaña su desarrollo vital, que está preocupada por cómo le van los estudios, que le compra o le resuelve todas las necesidades, no solamente alimenticias, de salud, sino de acceso a bienes que la sociedad brinda, pero que no todos pueden acceder, que un niño que nace en un hogar monoparental, donde no se come todos los días, porque esto lamentablemente pasa en nuestras sociedades, en donde se padecen situaciones a veces de violencia, a veces de desamparo, otras tantas de despreocupación por sus padres, por su desarrollo tanto escolar como educativo como de inserción social. Entonces tratar a estos dos niños como que partieran de un mismo punto, de una misma base, desde nuestro punto de vista, lo único que va a hacer es que en el futuro esas distancias se desarrollen y se agranden mucho más. Por lo tanto, entender que existen estos puntos desiguales y tratar de acortar esas brechas y de trabajar en forma desigual, tratando de darle más al que tiene menos y de darle menos al que tiene más, para poder equiparar y ponerlos en pie de igualdad para poder desarrollarse en la vida, es una de las premisas que el Frente Amplio tiene y que desarrolla. Tanto es así que desde que el Frente Amplio es gobierno, se universalizó la educación a 4 años y cerrando este año, los niños de 3 años van a tener acceso gratuito a educación de calidad, no cualquier educación, de calidad, de hasta 3 años. Cuando el Frente Amplio llegó al gobierno, no era universal la de 5 años. Ya estamos casi que universalizando hasta 3. La idea es que a través de programas como Uruguay Crece Contigo, en donde se trabaja con las familias que tienen situaciones de vulnerabilidad, que tienen situaciones de problemas para poder acompañar los procesos educativos, esa comunidad educativa que desde el punto de vista de la educación estamos intentando instalar en nuestro país, el acompañamiento caso a caso. Y esta es la forma que nosotros creemos que un país puede avanzar. Lo hicimos con las Ceibalitas, en donde desde el primer día todos los niños de nuestro país tienen las mismas posibilidades de acceso a nada más ni nada menos que el mayor centro de información que existe en el mundo. Cuando nosotros, vos y yo, estudiábamos, buscábamos las referencias en las enciclopedias o en los diccionarios. Hoy cualquier duda que tenemos, hay que estar en Google. Todo el mundo, todos lo hacen hasta instintivamente. Bueno, en nuestro país, si no hubiera habido Ceibalitas, habría niños que tienen la posibilidad de acceder a esto y otros niños que no hubieran tenido esta posibilidad. Esto lo digo como uno del mínimo aporte que hacen las Ceibalitas al sistema. Por supuesto, la Ceibalista es una maravilla, junto con la fibra óptica, junto con los distintos parámetros energéticos de Uruguay, el hecho de que la luz eléctrica haya llegado al 100% de las casas y de los ranchos y de lo que sea en Uruguay, todos tienen luz eléctrica, y aparte una luz que está producida por una fuente de energía limpia y no contaminante en su gran proporción. No, 100%. 100%. Desde este año, toda la energía que se produce en Uruguay es en base a energía renovable. Y parte de ella se vende, además. Y además, el 25% de lo que producimos, en el primer semestre de este año, el 25% del producido se exportó. Es la primera vez en la historia del Uruguay que Uruguay exporta y no importa energía eléctrica. Perfecto. Muchos índices hablan muy bien de Uruguay. Creo que uno de los más maravillosos es el índice de mortalidad infantil, ¿no? Pero hay otras cosas que preocupan, que han aumentado y han aumentado en el último tiempo y seguramente son motivo de preocupación. Aumentó el desempleo, que se espera que vaya a bajar con las nuevas inversiones que vienen, y aumentó
no mucho, pero aumentó la cantidad de gente que duerme en las calles. Sí, señor. Ambas cosas nos preocupan. Nos preocupan y nos ocupan. Vamos por partes. El desempleo, desde que el Frente Amplio está en el gobierno, que es desde el año 2005, a la fecha, se crearon 300.000 puestos de trabajo nuevos, que no existían. En los últimos 18 meses se han perdido alrededor de 45.000 puestos de trabajo. Esto obedece a varias explicaciones. Unas tienen que ver con una transformación que se viene dando y que hacíamos mención hace unos instantes a nivel mundial sobre la sustitución de formas de trabajo y de empleo tradicionales a los que veníamos acostumbrados y de los que el Uruguay participaba y que vienen siendo sustituidos por la robótica, por tecnologías nuevas que se incorporan a procesos de producción y que Uruguay no es ajeno a la incorporación de estas nuevas tecnologías. Por lo tanto, los desafíos son en este rubro de transformar esa fuerza de trabajo y para eso la UTEC y para eso la UTU. Para eso estas dos inversiones fabulosas que está haciendo el Uruguay en cuanto a la educación. Hay una segunda explicación que tiene que ver con una crisis regional que obviamente ha impactado, no tengo que desarrollar demasiado lo que está pasando en Argentina, pero también ha pasado en Brasil. Paraguay acaba de declarar recesión después de tener por segundo semestre consecutivo saldos negativos de crecimiento, y Chile tiene muchas dificultades también para poder crecer. Por lo tanto, hay una parte importante de inversiones, sobre todo inmobiliarias, que se hacían en Uruguay, producto de excedentes que teníamos en los países vecinos, que hoy no se están haciendo. Por lo tanto, la construcción ha tenido una retracción que ha impactado en fuentes de trabajo que obviamente resienten el acceso y la generación de empleo en nuestro país. Y la tercera explicación que tiene esto es un modelo de producción que venía siendo de determinada forma como era el agroganadero, está reconvirtiéndose en nuestro país y de hecho hoy somos beneficiarios de la mayor inversión en la historia del Uruguay, que tiene que ver con una forma y un rubro de producción que, si bien hace rato que lo tenemos, no tenía los grados de impacto que tiene hoy en día, como es la forestación y obviamente las pasteras. Esto significa que Uruguay está siendo objeto de 3 procesos simultáneos de transformación que requieren de una adecuación de nuestro capital y de nuestra ciudadanía para que se adapten a las nuevas formas y a los nuevos desafíos. De los 45.000 empleos que hemos perdido en los últimos 18 meses, en los próximos 8 meses se recuperarán 10.000, gracias a la inversión, solamente gracias a la inversión de UPM que va a demandar esta cantidad de trabajadores. Pero también están en este momento ingresando capitales chilenos al país, en los que están invirtiendo también en la construcción. Por lo tanto, por allí se atisba una recuperación. De hecho, en los últimos meses los analistas económicos han cambiado la proyección de crecimiento del país, que rondaba en el 1,5, 1,2%, al 2,2%, al 2,3%. O sea que duplican el optimismo de las posibilidades de crecimiento económico del país en los próximos meses. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de que en el empleo tenemos una dificultad, hemos trabajado en esta dificultad, nos hemos ocupado de la misma y estas son las noticias de lo que se viene con respecto a esto. La gente en la calle. Acá lo que nosotros tenemos que identificar siempre que tenemos un problema de este tipo es cuáles son las personas que están y qué motivos los llevan a estar allí. Nosotros teníamos desde el año 2002 hasta el año 2005, 2006, mucha gente viviendo en la calle. Y lo que teníamos allí eran familias que vivían en la calle porque la situación económica los había expulsado de las casas habitación donde vivían y no tenían más remedio que
pernoctar en la calle. Y allí veíamos padres, madres, hijos, familias. Y esto era explicado por la crisis económica. No había trabajo, la gente perdía su casa y no tenía dónde vivir. Hoy en día, que comparativamente con los últimos años, digo con los últimos años dentro del propio gobierno del Frente Amplio tenemos más gente, no se compara con lo que había en el 2002, 2004. Eso es clarísimo, eso es clarísimo. No se compara. Pero también, tampoco se compara el tipo de gente y el motivo. Ajá. Lo que hoy tenemos, primero, no son familias, no vemos niños en la calle. O sea, lo que nosotros, la geografía del Uruguay de niños pidiendo en los semáforos, revolviendo la basura, esto no existe en Uruguay. No existe en Montevideo, pero no existe en ninguna ciudad del país. No hay niños en situación de calle, primera cosa. Segunda cosa, lo que sí tenemos son personas, en su mayoría jóvenes, que tienen problemas severos de adicción y de adicciones de acceso barato, digamos. La pasta base, creo que acá se le llama Paco, o por lo menos en Chile se le llama Paco, acá no sé cómo se le llama Paco. al residuo de la cocaína. Esto lo que ocasiona en esta gente, primero es un deterioro cognitivo, mental, una disociación societal, que lo primero que hace es romper vínculos familiares, terminan robando todo en la casa, peleándose con sus padres, bueno, situaciones muy, pero muy embromadas desde el punto de vista familiar, y terminan siendo expulsados de sus propias casas. Sí, sí. Lo segundo que pasa con esto es que el producto que consumen cada vez les pide más que sea más corto en el tiempo la dosis que tienen que ingerir. Por lo tanto, al principio pasan la noche y pernoctan en lugares de acogida nocturna que tiene tanto el municipio de Montevideo como otros municipios del interior o el propio Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social, pero luego de ello llega un momento en el que tienen que estar entrando y saliendo para poder consumir, porque adentro obviamente no está permitido, y esto imposibilita que permanezcan allí. Por lo tanto, estas personas terminan pasando la noche afuera porque cada 1 hora, 2 horas tienen que estar ingiriendo una dosis de esta sustancia para poder continuar con su vida, digamos. Entonces, este es el tipo de persona que hoy pernoctan en Montevideo y que están en la calle. Que es para que nosotros nos descansemos de ninguna manera, que es una especie de justificación de por qué esta gente vive ahí, de ninguna manera. Son tan uruguayos como cualquier otro. Para nosotros forman parte de una preocupación. Hago la explicación porque he escuchado algunas explicaciones que explican este fenómeno por el lado de la economía. La economía no tiene nada que ver con esto. Estos son problemas sociales, que son problemas sociales en Uruguay, pero en el mundo. Este tipo de personas existen en todos los países del mundo y tienen el mismo tipo de conducta en todos los países del mundo. No es un fenómeno uruguayo, no es producto de la economía. La economía uruguaya goza de buena salud, no para de crecer, es verdad que a ritmos muy inferiores a los que nosotros nos gustaría, veníamos acostumbrados a crecer entre el 4 y el 6%, y estamos creciendo apenas por encima del 1,5%. Pero no estamos en recesión y no hemos decrecido. Y la forma en la que Uruguay reparte ese crecimiento económico es el segundo de América, solo superado por Panamá. Solo superado por Panamá. Uruguay hoy es el segundo país en América en ingreso per cápita y el segundo país en cómo reparte lo que le ingresa. Por lo tanto, allí nosotros podemos tener otros problemas que los tenemos, pero quédense tranquilos que los problemas más acuciantes del Uruguay y de los uruguayos no son los económicos. Bien, finalmente, para ir cerrando esta hermosa charla, quedaría para muchos temas, hay muchísimos para tocar, pero y sé que son temas que interesan a la gente, habría muchos. Pero hemos visto que dentro del Frente Amplio, reagrupamientos. Ustedes, por ejemplo, se presentaban como lista
1303, ahora se juntaron con Vergara, están en la 2603, no sé si se juntó alguien más con ustedes. ¿Me explicas un poquito ese movimiento? Sí, los movimientos, y yo te agradezco la pregunta porque tiene que ver con lo que decíamos hoy, de que el Frente Amplio es una fuerza política viva. Y las fuerzas políticas, cuando están vivas, tienen sus momentos de estabilidad y sus momentos de renovación. El Frente Amplio hoy está en el medio de una transformación y de una renovación. Cuando digo renovación, quiero ser preciso en el término o en el concepto, porque quizá renovación sugiere a que cambiamos a los viejos para poner a los jóvenes. Y renovación significa, la renovación significa muchísimo más. No es una cuestión de viejos y de jóvenes. Renovación significa adaptar a la estructura partidaria a los tiempos que corren. Claro. El Frente Amplio tiene desde el año 71 una modalidad, una institucionalidad que obedece al nacimiento del Frente Amplio en el año en el que nace, que es el año 71. Hoy el Frente Amplio es una fuerza viva que intenta explicar y intenta hacer polea de transmisión entre la sociedad y el Estado. Si el Frente Amplio no se renueva, si el Frente Amplio no entiende que la sociedad esta no tiene nada que ver con aquella, el Frente Amplio le puede pasar lo que le pasó o lo que le está pasando al Partido Colorado. Se reseca porque no entiende qué es lo que está pasando, porque intenta explicar con estos modelos lo que está pasando acá. Entonces, hoy el Frente Amplio está en un momento de reestructura interna, en donde quienes estamos trabajando en la estructura partidaria, quienes somos partícipes de esta formidable construcción que es la fuerza política más vital del país, la más grande, esto no lo digo para darme dique, esto lo dicen las encuestas, las últimas elecciones, cualquiera que transite por el país sabe que podemos ganar o perder elecciones. Sí, sí. Esto no está nadie libre. Hablo de la vitalidad y de la importancia de la fuerza política. Entonces, hoy el Frente Amplio se encuentra en un proceso de reestructuración. Y en este proceso de reestructuración hay una cantidad importante de movimientos internos que intentan dar cuenta de todas las realidades y todas las sensibilidades que convivimos dentro del Frente Amplio. Para eso, nosotros, esta lista, la 2603, forma parte de lo que para nosotros es el nacimiento de un espacio que intenta ubicarse en un lugar del Frente Amplio que sea el que naturalmente construya y tienda puentes con otros partidos, otros sectores políticos del país. Nosotros creemos que es muy necesario que los partidos políticos dialoguen entre sí, que intenten construir, por ejemplo, políticas de Estado, que intenten llegar a acuerdos en aquellos temas que son de impacto nacional y que trascienden los 5 años de gobierno de un partido determinado y que necesita actores que estén proclives a construir este tipo de acuerdos entre los partidos. Y este espacio, desde nuestro punto de vista, por sus características, por las personas que lo integran y por los sectores que lo integran, debe de tener la fortaleza suficiente para que el Frente Amplio se presente ante la sociedad y ante los otros partidos como una fuerza con vocación de construcción colectiva. Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Esperamos haber podido aclarar, creo que sí, unas cuantas cosas sobre Uruguay y sobre el momento en que está viviendo en este momento no solo Uruguay, sino el Frente Amplio específicamente. Gonzalo Reboredo es candidato entonces por la lista 2603 a diputado nacional. Gracias. Muchas gracias, es un placer.